Palabra de Dios. Vamos a abrir en el libro de Salmos. Vamos a leer el Salmo 23. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta tarde y que nos permitimos unirnos a través de este medio para empezar esta nueva semana, para completar este Shabbat y empezar esta nueva semana. Así que mientras cada uno de nosotros podemos encontrar Salmo 23, pues mientras leemos, por favor, si algún versículo usted quiere expresarlo, darle sonido a ese versículo, que si Dios le da ese sonido a su voz, pues bienvenidos. Salmo 23, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara, tu cayado me infunden aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo bastante conocido. Si alguien quiere leer alguno de los versículos y darle el sonido del Espíritu a través de usted, amén. Amén. Buenas noches con todos. Marquito, bendiciones. Bendiciones, Alexandra, bienvenida, buenas noches. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. 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 Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Buenas noches, Carlos, bendiciones. Bendiciones. El Señor me reconforta, me conduce por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Amén. Amén. Buenas noches, Buenas Marquito. noches, Marcela, bendiciones. A todos. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. 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 Marquito, buenas noches con todos. Bienvenida, Adri, buenas noches. Ciertamente, misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. 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 ¿Alguien más? Yahweh Buenas es mi noches con pastor todos. y nada me faltará. Amén. Buenas Sí. noches con todos. El Señor es mi pastor. No desfalleceré. Amén. Amén. Si alguien más desea leer, pues el versículo 4, ese es el que he escogido el día de hoy para que podamos leerlo. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me, me consuelan.
tu vara y tu callado me confortan. Padre, al Dios eterno de su diestra misericordiosa de justicia, al que nos dio de su espíritu para separar lo que corresponde a lo santo y a tu diestra, y bendecir siempre, Señor, a ese buen pastor que siempre lleva a sus ovejas a sus pastos, pero que a sus hijos siempre nos infunde aliento para llevarnos a la vida verdadera. Sea, Señor, la bendición de que todo lo que este Shabbat nos has permitido ser, nos permites, Dios de los cielos, a través de tu Santo Espíritu, dar, Señor, de tu Espíritu, pues nos permitas también esta semana levantar esa diestra, levantar, Señor, esa vara, levantar, Señor, ese callado de aquel que ha sido siempre el todo para nuestras vidas, de aquel que siempre nos ha sustentado con su amor, de aquel que siempre nos ha tomado en sus brazos, de aquel que nos dejó su espíritu, y de aquel que nos ha dado de este camino que vamos recorriendo, allanando esas sendas profundas y Señor, levantando a través de tu Santo Espíritu de esos pozos lo que tú siempre, Señor, haces y nos concedes, Padre, como parte de tu obra caminable y transitable. El Dios de gloria, de misericordia, sea, Señor, este culto que hoy, Señor, al empezar esta semana, pues de lo que tú nos has concedido, Padre, de ese Espíritu de Dios en medio de nosotros, de lo que nos ha concedido, Señor, tus murallas, de lo que nos concede tu obra, de lo que nos concede tu justicia. Nuevamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, proclamar ese aliento, proclamar esa vida, proclamar la bendición de que el Todopoderoso, del Rey de los cielos, nos ha concedido nuevamente un empezar contigo. Bendito seas, porque lo que contigo se completa desde la creación del mundo a través de tu Espíritu, hoy sea, Señor, Espíritu en nuestras vidas, para que lo que nos corresponde como tus hijos, lo que nos corresponde, Señor, como ese sacerdocio santo, ese, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ese sea el aceptado y el bendecido. Y, Señor, ese que tú has preparado en delante de nuestros enemigos, hoy sea, Señor, el lugar de tu posición, el lugar de tu vara, el lugar de tu callado, para devolver en lugar, Señor, de muros, en lugar, Señor, de humillación, seguir devolviendo, Señor, ese acercamiento y esa humildad que nos permite transitar a través de tu reino y tu justicia, para caminar, Señor, en libertad, para libertad, Señor, lo que tú has liberado y para bendecir lo que tú has bendecido. Por eso, Dios de los cielos, que esta semana nuevamente, Señor, se despierte ese espíritu en cada uno de tus hijos en la casa del Dabar y en cada uno, Señor, de tus casas de oración, que se despierte, Señor, a lo que tú estás obrando y se complete esa obra, Padre, esa obra de aclamación, esa obra de humildad, esa obra, Señor, de morada santa, esa obra, Señor, de acompañamiento, porque nuestro pastor, nuestro rey, nuestro amado Padre Celestial, es el que nos infunde siempre de su aliento y de su espíritu y nos conforta y nos ayuda a mecer y nos ayuda, Dios bendito, a construir lo que Él construye. Y eso siempre será la humildad de acercarnos a ti y el acercamiento de saber que tu reino y tu justicia es aquí ahora, de saber, Señor, que lo que pedimos es, Señor, es ese Espíritu de Dios en medio de nosotros, de saber, Señor, que lo que nos consuela realmente es lo que nos levanta, y de saber, Señor, que en cada instante de nuestras vidas, tú eres el que obras, Padre, para hacernos caminar, llevando vida, llevando esperanzas, llevando aliento de vida, llevando bendición, llevando libertad. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos este tiempo y bendecimos, Señor, a nuestro amado, bendecimos al buen amado y bendecimos, Señor, todo lo que fluye a través de tu unción y de tu bendición, para que en Cristo Jesús eso siempre sea fluir de tu espíritu, de tu aceite, fluir, Señor, de tu espíritu, fluir, Señor, de tu voluntad y fluir, Señor,
de tu gracia y de tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos tus hijos y tus hijas, que hoy nos permitimos empezar nuevamente contigo esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que Amén. aquí es importante recalcar el por qué el Salmo 23 habla del Espíritu y en dónde está el Espíritu también. Así que el Salmo 23 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Este es uno de los versículos más conocidos, digámoslo así, y, y, y menos, y al mismo tiempo menos conocido. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo ya nos enseñaron desde niños, nos enseñaron en la iglesia, pero nos falta la parte del Espíritu aquí, porque dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces, esta parte de que me infunde aliento, pues parecería ser que como paso por el valle de sombra de muerte, pues paso en las últimas y paso muy cansado o paso en medio de muchos peligros y en medio de muchos temores. Pero lo que realmente dice el salmista es lo que Dios está haciendo, lo que Dios está mostrándole al salmista, lo que le está mostrando a David. Y por un lado está mostrando un espíritu de muerte, pero por otro lado está mostrando un aliento de vida, y no solamente un aliento de vida, porque lo que en realidad dice es que lo que en realidad está mostrando es la obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu es consolación. Y la obra del Espíritu es consolar. Así que si alguien tiene alguna versión que hable en este sentido de la consolación, pues bienvenido. Si no, vamos justamente a desarrollar este versículo, a quitarle muchas cosas que tenemos preconcebidas ahí, a quitarle la estructura y ver si habla ¿por qué habla de consolación este versículo? ¿Por qué habla del consolador este versículo? ¿Alguna versión, por favor, si nos puede alguien ayudar, alguna versión que hable en este sentido? ¿No? Confortarán. Sí, Buenas noches, Marquito. Tu vara y tu callado me confortarán. ¿Va por ahí? No. me confortarán. Me confortarán. Entonces estamos hablando entre infundir aliento y confortar. Yo tengo, aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan, me consuelan. Me reconfortan. Me reconfortan. Sergio, la palabra me infunde aliento. Sergio decía Sergio, ¿me repites esa palabra? Me confortarán. Me confortarán. Me reconfortan, me reconfortarán. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? ¿Está hablando de un aliento? ¿Está hablando de un ruaj? ¿O está hablando de una consolación? Entonces, aquí está hablando de una consolación. Ujú. ¿Y cuál es la consolación? ¿Cuál es el reconfortar? No está hablando del aliento de vida. No está hablando del ruaj HaKodesh. No está hablando del soplo, del aliento, de en medio del cansancio, darle nuevas fuerzas. No, está hablando justamente de la consolación. Entonces, aquí ya podemos diferenciar
todo este versículo. Marquito, Sí, Daniel. en esta versión en inglés dice, tu vara y tu apoyo son mi consuelo. Y son mi consuelo. Exacto, en una versión inglesa. Entonces, ahí mire, de todas las veces que usted haya recitado, pues de todas las veces que usted se haya aprendido este versículo, lo que necesitamos saber es en dónde está la consolación. ¿En dónde está la consolación de David? ¿En dónde está la consolación? Está la consolación en que aliente el alma, como dice, ¿está la consolación en eso? No. ¿En dónde está la consolación? La consolación está en una separación de la muerte y de la consolación. Porque como decíamos ayer, en este caso, ¿para qué es la consolación a David? La consolación es a David para decirle, pobre David, nuevamente, mire lo que dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces la consolación, el Espíritu de Dios es para decirle, pobre David, está pasando por valle de muerte. Pobre David, está pasando por lamentos. Pobre David, está pasando, está pasando por dificultades grandes. Pobre David, le está siguiendo el diablo, le está siguiendo Satanás. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Por un lado, está hablando del valle de sombra de muerte, de muerte. ¿Cuál es el valle de sombra de muerte? El valle de sombra de muerte es una depresión profunda. El valle de sombra de muerte es una muerte, es un duelo, es un luto. Pero por el contrario, ¿qué es lo que tiene David? David tiene un espíritu. ¿Y en dónde está la fortaleza de ese espíritu? La fortaleza de ese espíritu está ¿en dónde? En una vara, está en un palo. ¿En dónde está? Está. Entonces somos raíz de la vid verdadera. Exacto. Entonces, gracias, Lina, porque ¿a qué vara se refiere David? Entonces, David no se refiere a una vara cualquiera. David se refiere a lo que Cristo Jesús ya después ya le va, le va ampliando. Dice, yo soy la vid y ustedes son mis pámpanos. Entonces, y lo que son mis pámpanos dan fruto. ¿Por qué? Porque mis pámpanos pertenecen a donde mis pámpanos pertenecen a una vara. Los pámpanos pertenecen a un ejar. Entonces aquí están los dos sentidos opuestos. Porque por un lado, David está diciendo, ¿cuál es la vara? ¿Cuál es la vara de Dios? ¿Y cuál es el cayado de Dios? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace la vara y el cayado? Entonces, aquí viene un proceso de la vara y el cayado, porque aquí también viene un asunto de sacerdocio. Entonces, el sacerdocio, este espíritu de consolación, va uniendo las partes, va uniendo ese espíritu, pero va uniendo a ese espíritu de vida y va uniendo a esa vid verdadera. Entonces, lo que hace la vid verdadera, lo que hace al extender su vara, lo que hace al extender su cetro, es conectarse con la vara que nosotros queremos, con la vara que nosotros somos, con la extensión que nosotros somos en Cristo Jesús, con la unidad que somos Cristo Jesús, con el ejar que es Cristo, que somos Cristo Jesús. Entonces, lo que está diciendo es la consolación. ¿En dónde está? No está la consolación para consolarse de todas las cosas que tiene de muerte, sino la consolación, el espíritu de consolación. Le dice todas las cosas que tiene de vida. Entonces, ¿qué tiene de vida? Tiene la vida verdadera, tiene la vara y tiene el apoyo, ¿sí? Tiene el sustento. Entonces, con ese apoyo, con ese sustento, lo que está mostrando es todo lo contrario que él, en cambio por naturaleza humana o por naturaleza
por la naturaleza materna, va mostrando. En donde ahí sí, por el otro lado, tiene un problema de cosas que todavía tiene que resolver, porque todavía tiene cosas de muerte. Entonces, al tener cosas de muerte, tiene cosas de luto ahí. Y, entonces, y por eso, oh, ¿cuál es su vara y su callado? ¿Y cuál es su consuelo? Dice, mi consuelo no es quien yo soy, sino mi consuelo es quien tú has hecho de mí, la unidad de la que tú me has concebido. Y así que con este versículo ya podemos entender, claro, el siguiente versículo dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿De qué está hablando? ¿Quién prepara mesa delante de los enemigos? ¿Quién? El menor. El menor, muy bien. ¿Quién es el que prepara mesa? Él, El espíritu. el espíritu. Gracias, Sergio. Entonces, vuelve a hablar del espíritu, porque el único que prepara mesa es el que, el que es cabeza, el que sabe cuál es su mesa, el que sabe cuál es su posición. Entonces dice, preparas mesa en delante de mis enemigos. Entonces aquí está hablando de un asunto de sacerdocio. Y así que nuevamente entramos en el sacerdocio. ¿Y el sacerdocio qué hace? El sacerdocio tiene, tiene todavía más fortaleza, porque el sacerdocio tiene fortaleza en qué? Tiene fortaleza en la diestra del Señor, tiene fortaleza en el Espíritu de Dios. Pero ¿en dónde más está la fortaleza? La fortaleza está en la vid verdadera. Y la vid verdadera, entonces aquí dice, aquí está hablando de los dos consoladores. Porque por un lado dice, tu vara y tu callado. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando del Espíritu? ¿O está hablando del Consolador? Entonces, ¿quién es el Consolador? Marquito está hablando también de Cristo como pastor. Ah, y empieza como Cristo como pastor y termina hablando de la vara y el callado. Cristo como pastor, chévere. Ya eso, para que vea cuánto usted ha aprendido, pero cuánto usted lo ha dado por sentado. Pero aquí, si yo le pregunto, David está diciendo, tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿De quién está hablando? Como decía Lina, está hablando de Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la posición de Cristo Jesús en este versículo? La posición de Cristo Jesús es la de sacerdocio, ¿sí? Y es la de consolador. Entonces, nuevamente, tenemos que el consolador es Cristo Jesús y el consolador es el espíritu de la consolación, o sea, el espíritu de Dios. Y vemos que tenemos dos consoladores. ¿Cuáles son los dos consoladores? Los dos consoladores que son Ejad. Entonces, cuando se fue Cristo Jesús, nos dijo, les voy a dejar al otro consolador. Pero, ¿cuál es el oficio del consolador? ¿Cuál es el oficio del Espíritu de Dios como consolador? ¿Cuál es? Llevarle a la máxima consolación. ¿Y cuál es la máxima consolación? La máxima consolación, eso le dice, la máxima consolación es devolverle a Cristo Jesús como consolador y devolverse a la posición de consolación. Entonces, ¿cuál es la posición de consolación de Cristo Jesús? Es la de la vid verdadera, es la del cetro de justicia. Pero ¿cuál es la posición del Espíritu de Dios como consolador? ¿Cuál es? Es la posición delante de la mesa. Por eso es importante ver que aquí dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Nuevamente, ¿de quién está hablando? Está hablando
¿De quién? De la vid verdadera. De la vid. ¿Y de quién? ¿Y de quién más? Y del El aceite. controlador. Y de la Dios. unción. Entonces se necesita la unidad del aceite, se necesita la unidad del vino y se necesita la unidad del sacerdocio, porque todo esto, ¿en qué se transforma? Nuevamente, entonces el Espíritu de Dios hace murallas, el Espíritu de Dios obró desde la creación a través del mecimiento y el Espíritu de Dios, el Espíritu de la vida verdadera, el Espíritu del cetro de justicia, obra a través de ¿qué? Lo mismo, obra a través del mecimiento, a través del sacerdocio, pero ¿cómo obra? A través de la vid verdadera y a través del fruto. Entonces, ¿y qué requiere este fruto? Este fruto también requiere un mecimiento y este fruto requiere un espíritu para que en el momento preciso el fruto sea resultado no de lo que nosotros hemos derribado, sino de lo que nosotros hemos mecido. Entonces, ¿qué es la consolación? Es el resultado de lo que usted ha mecido, del resultado de cómo esa unidad con Cristo Jesús va determinando va determinando el cetro, va determinando la unidad, va determinando el mecimiento. Amén. Entonces, Amén. ¿qué es la unción? ¿Qué es el sacerdocio? ¿Qué es la consolación? ¿Qué es la consolación? Pues la consolación es la obra del Consolador que nos dejó y nos llevó ¿a dónde? Al Consolador del Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios, ¿a dónde nos lleve? Nos lleve a la vida verdadera. Entonces, ¿y la vida verdadera a dónde nos lleve? Nos lleve a la unción. Entonces, por eso la obra de mecimiento tiene que ser una obra completa. Amén. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Bueno, estamos en el primer día de la semana, el primer día de mecimiento. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos ver nuestra vara y nuestro callado. ¿Cómo está esa vara y ese callado? ¿Cómo está esa consolación? Ya, y mirar a través de cómo está esa consolación, mirar cómo está ese mecimiento. Y al mirar eso, pues mirar obviamente la parte humana, mirar cómo están los lutos, cómo está la muerte, cómo están las cosas que todavía están rondando ahí. ¿De acuerdo? Vamos, entonces, vamos a orar, si les parece. ¿De acuerdo? ¿Sí? Amén. Padre, permíteme orar hoy que estamos empezando esta semana de mecimiento y esta semana de consolación para que nuestros muros de fuego y de espíritu sean siempre los que muestren no solamente nuestras murallas, sino muestren a nuestra ciudad fuerte. Y nuestra ciudad fuerte tiene un nombre, y ese nombre es nuestro Salvador, nuestra salvación. Ese nombre, esa ciudad fuerte es Cristo Jesús en nosotros. Por eso, Padre, que todas las manos que se han levantado a empuñar cetros, que todas las manos que se han levantado, Señor, en contienda, que todas las manos que se han levantado, Dios de los cielos, como una vid apartada de la vid verdadera, esas, Dios bendito, esas que se han mostrado, que se han querido levantar contra tus hijos, que han querido separar, esas que están mostrando, Señor, los lutos, que están mostrando la humillación, que están mostrando la muerte, hoy en el nombre de Cristo Jesús, esas sean separadas para que al igual que el mecimiento del sacerdote, que el mecimiento de justicia del Espíritu, podamos mecer también y podamos obrar ese mecimiento a través de nuestra vara, a través de nuestro sostén, a través de nuestro allegamiento, que ese siempre será Cristo Jesús.
Pero si tenemos al Consolador, que nos lleva al Consolador, que nos lleva a la morada del Consolador, bendecimos, porque en donde está la consolación hay un sacerdocio, y en donde está ese sacerdocio hay el mecimiento, para que el mecimiento siga deteniendo todo lo que ha querido conmover, todo lo que ha querido salirse de tu camino, o simplemente deambular y tambalear por estos caminos humanos que no tienen sentido, cuando los tuyos tienen un camino de vara, de callado, de consolación, de aceite, de vino, de espíritu, de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es la consolación? Pues, ¿cómo usted ha consolado? Pues ya sabemos. ¿Cómo consuela a Dios? Eso es lo que nosotros estamos viendo, cómo nos ha consolado en este caso. Entonces, ¿cómo le consolaba? Para ver, ¿cómo le consolaba a David? ¿Cómo le consoló a David? ¿Cómo le consoló? En el Salmo 23, ¿cómo le consoló? ¿Qué opina? Entiendo. Daniel, ¿qué piensas tú? Tu Mm, vara Creo, y tu callado me consuelan. ¿Cómo le consoló Dios? creo que lo consoló ungiendo su cabeza. Perdón, ungiendo su cabeza. Sí. Chévere. ¿Cómo le consoló? Dándole la unción. Dándole unción. Con su vara y su callado. Con Cristo Jesús. ¿Y cómo se consolaba él? ¿Cómo se consolaba él? Creo que como le enseñó la mamá, ¿Y cómo le enseñó la mamá? de pobrecito. Con la vara de hierro. Con humillación. Con muerte, Con la con vara de hierro. humillación, con luto. Entonces, ¿cómo se consoló usted este Shabbat? ¿Verdad? ¿Verdad que es diferente? ¿Verdad que es diferente? Entonces, si usted toma esa vara de muerte, si usted toma esa vara de humillación, si usted toma de esos espíritus, si usted toma de esa vara, de ese apoyo, ¿sabe? Si usted toma de ese apoyo, porque ya de vara ya vemos, pero si usted toma de ese apoyo, ¿qué va a pasar? ¿Qué es el apoyo? De ese sustento, de ese sostén. ¿Qué es lo que le sostiene? ¿Qué es lo que le sostiene a la muerte? ¿Qué es lo que le sostiene a la humillación? ¿Qué es lo que le sostiene a estos valles? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le pasó a David? Se hundió, se hundió. Entonces, usted decida qué consolación quiere. ¿La que le hunde en el valle de sombra de muertes o la del Espíritu de Dios? Porque ¿cuántas veces se hundió David a través de este salmo? Podemos ver cuántas veces se hundió lo que Dios quería levantar. Usted puede darse cuenta de algunas veces, pero vamos a ver el origen un poquito de todo esto. ¿De acuerdo? Vamos al libro de vamos al libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Capítulo 19. En donde empezaron los problemas
de David, en donde comenzó todo el desenlace de las cosas que pasaron y que sucedieron con David. Primera de Crónicas, capítulo 19. Verso 1 y verso 2. ¿Ya? Estaba viendo si no sé si será mejor ir por el lado de Samuel. Yo creo que vamos a ir por el lado de Samuel primero. ¿De acuerdo? Vamos a la segunda de Samuel. Podemos escoger entre Crónicas y segunda de Samuel, pero yo creo que es importante ir al origen con Samuel también. Segunda de Samuel, capítulo 10, verso 1. Uno en adelante dice, sucedió después de esto que murió el rey de los hijos de Amón y su hijo Hanún reinó en su lugar. Y David dijo, seré bondadoso con Hanún, hijo de Najas, tal como su padre fue bondadoso conmigo. Envió pues David a alguno de sus siervos para consolarlo por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los príncipes de los amonitas dijeron a Hanún su señor, ¿crees tú que David está honrando a tu padre porque te ha enviado consoladores? Y te ha enviado David sus siervos para reconocer la tierra, para espiarla y para conquistarla. Entonces, mire, primera cosa, usted sabe que estos versículos están, todos conocemos la historia de David y la Biblia señala que todo lo de David fue correcto para Dios, excepto lo que pasó con Betsabé, ¿verdad? Pero lo que pasó con Betsabé es justamente el resultado de lo que ya antes pasó, de lo que antes ya, de un acontecimiento anterior a esto. O sea que Betsabé, detrás de Betsabé, tenemos este acontecimiento. Es decir, Betsabé y este acontecimiento son separados, aparentemente sí, pero si nosotros unimos estos acontecimientos, vamos a ver cuántas cosas son relacionadas. ¿Y por qué? Porque nada más y nada menos que estamos hablando de un espíritu de consolación. Entonces, yo le pregunto, David, aquí dice, ¿no es cierto? David dice, seré bondadoso con Nahum, hijo de Najas, tal como su padre fue bondadoso conmigo. Envió pues David a alguno de sus siervos para consolarlo por la muerte de su padre, pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, para David, ¿qué fue lo importante? Para David, aparentemente lo importante fue ser bondadoso y ser misericordioso, ¿verdad? Entonces dice, voy a ser bondadoso y misericordioso.
Y dice, voy a hacer, porque a todos, porque a David también, porque en la Biblia y porque todos nos enseñaron el agradecimiento. Entonces parece ser que aquí es una forma de agradecimiento. Dice, voy a ser agradecido con él y voy a mostrar mi agradecimiento a través de ser bondadoso como él lo fue conmigo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que sea bondadoso. El problema es que haya sido bondadoso este padre de los amonitas. ¿Qué es lo bondadoso? ¿Es un problema ser bondadoso? No, o sí. ¿Es un problema ser bondadoso? No es un problema ser un bondadoso. Dios dice incluso hasta con los enemigos ser bondadoso. Entonces, parece ser que David incluso es hasta enemigo con los bondadosos. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Es un problema de bondad o es un problema de consolación? Si vemos que es un problema de bondad o es un problema de consolación. Entonces, ¿cuál es el problema de la bondad? El problema de la bondad no es ninguno, pero ¿cuál es el problema de la consolación? El problema de la consolación, ¿cuál es? Ya vemos. Problema de la consolación. 1. Vara. Es decir, perdón, mejor quitémosle el nombre. El problema de la consolación, vemos detrás de la consolación hay un cetro. Detrás de la consolación, ¿qué más hay? Un apoyo. Detrás de la consolación, ¿qué más hay? Hay un sustento. ¿Sí? ¿Lo digo yo? No, por eso es importante, porque el mismo que lo dice es David. Dice, para mí, Dios ha sido la solución, porque Dios, el consolador, ha sido estas tres cosas para mí. Ha sido consuelo, ha sido vara, ha sido apoyo, ha sido sustento, ha sido vida. Eso le dice. Pero en este caso, ¿qué tipo de consolación? Le pregunto, ¿qué tipo de vara está manifestando David? ¿Qué tipo de vara? Vamos, la primera. Vara. ¿Cómo es la vara de Nahas? Es una vara que pertenece a una consolación, pertenece a una vida verdadera, pertenece al consolador. No. Segundo, pero le ha dado esta vara, le ha dado este cetro, perdón, le ha dado este cetro, este rey de los amonitas, ¿le ha dado este cetro? Sí le ha dado este cetro. Porque lo que está diciendo, no está diciendo David, no está diciendo, no es un problema de bondad. David está diciendo, es un problema de consolación. Es decir, que lo que para David era bondad, para usted y para mí, o mejor dicho, no para mí, para Dios, o mejor dicho, para la palabra, lo que, lo que parecía bondad para la palabra, ¿qué es? Es un problema de consolación. Entonces, en lugar de consolarle David a este rey de Amonita, el rey de Amonita parece que es el que le consoló. Y al consolarle, ¿qué le enseñó? ¿Qué tipo de consolación le enseñó? Una consolación amonita. ¿Me sigue? ¿Sigue? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hago preguntas? ¿Sí? Sí, Marquito, estoy de acuerdo. De acuerdo. Nuevamente, el problema no es su bondad, el problema no es cuán bondadoso, el problema no es cuán agradecido sea usted. No, el problema detrás de cada agradecimiento, el problema detrás de cada bondad dada, el problema de cada bondad recibida es un problema de consolación, porque David lo que está recibiendo al aceptar eso está recibiendo una consolación. Y entonces, ¿por qué David aceptó esta consolación? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Alguna pregunta? Bueno, Tal vez entonces, porque estaba acostumbrado a la humillación, Marquito. entonces esta consolación necesita abastecerse de esa misma consolación. Y claro, entonces ahí vemos que David tenía dos tipos de consolaciones. Había una consolación que le llevaba al mismo valle de sombra de muerte. ¿Cuál es el valle de sombra de muerte de David? Una consolación que pensaba que esa era la que a Dios le iba a agradar, o que tenía ya precedentes, ya tenía metida en su casa. Entonces parece ser, ¿cómo esta consolación se le metió a David? Esta consolación se le metió tal vez ya a través de su casa, pues, ¿verdad? Entonces, ¿quién le dio esta consolación? Pregunta. ¿Quién le dio esta consolación a David? ¿Le dio su padre o le dio su madre? Yo creo que fue su madre. Así que ahí vamos descubriendo que por eso la vara del tronco de Isaí, vemos que al mencionar a Isaí, obviamente la vara de Dios es muy fuerte, pero la vara que recibía de su madre era una vara también muy fuerte. Y por eso entonces va la consolación. Y dice David, aquí dice David dice, yo me he tenido que manejar con dos varas. Y como recibí la vara de esta persona, le voy a devolver esa vara. ¿No es cierto? Le voy a devolver esa misma consolación. Le voy a devolver a ese mismo espíritu. Pero ¿cómo era la vara de los hijos de Amón? En el verso 3 dice, ¿cómo era? Los príncipes de los amonitas dijeron a Hanún, ¿crees tú que David está honrando a tu padre porque te ha enviado consoladores? ¿No te ha enviado David sus siervos para reconocer, para espiarla y para conquistarla? ¿Cómo era? Versiones. Si no, no entiendo. Deme otras versiones. Tal vez era de contienda, Marquito. Dice tres cosas dice, tres cosas. La vara de Amón, aquí le está traduciendo, la vara de Amón y la vara del rey de Amón. Dice, tres versiones yo tengo. ¿Acaso no te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, para espiarla y conquistarla? Pregunta. Pregunta, ¿no es cierto? Están diciendo, David, los amonitas están diciendo, David tiene un espíritu, tiene una vara, tiene un cetro, y él ha ganado las conquistas siempre. ¿Por qué ha ganado siempre las batallas David según los hijos de Amón? ¿Por qué? Porque ha enviado ¿qué? Porque ha enviado espías. Porque ha enviado ¿qué? Porque ha enviado observadores. ¿Por qué? Yo tengo, a la final, tengo destrucción Exacto. para Exacto. reconocer y para destruir. Exacto. Yo ¿Qué tengo más? así. ¿En verdad cree su majestad que David está honrando a la memoria de su papá enviando a sus hombres a darle pésame? David en realidad envió a sus hombres para espiar la ciudad y luego planear cómo combatirlo. Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Cómo es David según los amonitas? Entonces, según los amonitas, ¿David es como lo pintan ellos o más bien están diciendo cómo somos nosotros? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo son los amonitas de tránsfugas? ¿Cómo son? Entonces, si tienen un espíritu de espías, ¿qué hace? Número 10, 10:4. Entonces, ¿qué hizo?
Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rasuró la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad de las caderas y los despidió. Verso 5. ¿Por qué hizo eso? Verso 5. Cuando avisaron a David, envió a encontrarlos porque los hombres estaban sumamente avergonzados. El rey dijo, quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba y después volved. Verso 10. Al ver los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, los hijos de Amón mandaron a tomar a sueldo a los arameos de Bet y Rehob y a los arameos de Soba, soldados de a pie, y del rey de Maca, 1000 hombres, e Istobed 12,000 hombres. Así que, primera cosa, ¿no es cierto? Segunda cosa, ya vemos en el caso de que es un problema de consolación. Si es un problema de consolación, ¿qué tipo de espíritu tienen ellos? ¿Qué tipo de espíritu tienen? ¿Qué es lo que hacen ellos? Espíritu de Entonces, ¿qué destrucción. Dígalo, Nazi. Ok, exactamente. Exactamente. Tienen un espíritu tienen una consolación, tienen un espíritu, sí, tienen un consolador, exactamente. Un consolador, una consolación es la palabra, una consolación diferente. La consolación diferente de ellos es la humillación. ¿Por qué hicieron eso a los hijos? ¿Por qué hicieron eso a los, ¿cómo se llama? Bienvenida, Erika. Bienvenida. Estamos hablando, estamos comentando acerca de los consoladores y yo creo que para todos es importante pues hacer ese ja de consolación. El Salmo 23 nos muestra ese ja de consolación. Pero para mostrarle el ejá de consolación, tenemos que mirar a David, qué tipo de consolación tenía. Entonces, David, al igual que muchos de nosotros, o al igual que el mundo, al igual que las cosas naturales, tiene justamente dos polos a veces, porque mientras David caminaba por el valle de sombra de muerte, está mostrando por qué él caminaba por valle de sombra de muertes. Y mientras tanto, Dios le estaba mostrando por el valle, por el valle o por el sendero que tenía que caminar. Y siempre le ofreció Dios. Y esa es la bendición que tiene David, que reconoce, dice, porque mientras yo caminaba con un cetro, yo caminaba con un apoyo, yo caminaba con una vara de muerte, una vara equivocada, tú siempre me diste tu vara, tú siempre me diste a tu consolación, tú siempre me diste al consolador, tú siempre me diste a Cristo y me diste a tu Espíritu de Dios. Así que hoy que estamos completando este tiempo, pues qué mejor que nosotros podamos ver qué tipo de varas nos pusieron y qué tipo de varas nos ofrece Dios para que usted sea el que elija por dónde caminar y no espere lo que ya hemos visto a través de ese pasaje. Por eso es importante ver si tenía o no tenía esa vara, si tenía o no tenía esa consolación David. Y el mejor ejemplo para ver a David en esa consolación es justamente cuando él se transformó, cuando él mostró su consolación. Y cuando él mostró su consolación, ¿qué dijo? ¿Qué consolación era la que tenía David? ¿Qué consolación? Dice, seré bondadoso, como lo fue Nahás, como lo fue el rey amonita. Entonces, lo que está diciendo es, yo tengo la misma consolación de él. Entonces, ¿cómo es la consolación amonita? Entonces, la consolación amonita resulta ser que la consolación de David, que aparentemente
fue bondad, aparentemente fue generosidad, pues en realidad no fue bondad y generosidad, y en realidad no fue gratitud. Entonces lo que en realidad fue, lo que en realidad había era hundimiento, porque mire lo que dicen. A David, mire la consolación la consolación amonita. La consolación amonita en el verso 3 dice, la consolación amonita, primera característica, consolación de espías. ¿Cómo es la consolación del Espíritu de Dios? ¿Es de espías? ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea que Dios, cuando les envió de espías, les envió con un consolador a espiar la tierra. O le envió con un espíritu que caminaba delante de ellos y que ungía y que les estaba levantando a hacer cabeza y que les estaba buscando un lugar, que les estaba abriendo, que les estaba preparando, que les estaba posesionando ese lugar. Entonces, ¿qué estaba haciendo David? David iba a espiar la tierra. Usted está yendo a espiar la tierra. A usted están viniendo a su casa a espiar la tierra. Vienen a su vida a espiarle. ¿Por qué vienen? Sí, porque lo que nos está mostrando es una consolación que no es la del consolador. Entonces, si comienza con espías, si comienza con desconocimiento y si comienza con conquista, ¿sí? Usted va como espía, como reconocedor y va para conquistar. ¿Qué pasa si va con esos tres? Y no va con consolación y no va con el espíritu correcto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estás llevando? Detrás de esto, lo que estás llevando es humillación. Lo que le están dando es humillación. Entonces, acuérdese en su niñez, acuérdese en su juventud. ¿Qué hacían sus papás? ¿Cómo le consolaban sus papás? ¿Acaso le enviaban a espiar o acaso le espiaban a usted? ¿Acaso querían conquistarle? Y peor aún, aquí como decía Nancy, el problema es, ¿por qué ellos les mandan rasurados la mitad de la barba, cortados los vestidos? ¿Cuál era el propósito de despedirlos de esa forma? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Humillarlos, humillarlos. Entonces, resulta ser que lo cananeo se une nada más y nada menos que a lo amonita. Y cuando se une a lo amonita, humillarles y desnudarles. Exactamente. Entonces, ¿con qué tipo de consolación, con qué tipo de agradecimiento, con qué tipo de gratitud usted quiere acercarse a Dios? Y Dios, ¿con qué tipo de consolación se acerca? ¿Qué tipo de gratitud les está enseñando a sus hijos? ¿Qué tipo de gratitud le enseñaron a David? ¿Mm? ¿Y en qué problemas se estaba metiendo David? Así que lo que está diciendo, el problema de David, ¿por dónde empezó? El problema de David empezó por la consolación. Y el problema de la consolación, ¿desde cuándo vino la consolación? El problema de la consolación le metieron a él desde niño. Y desde niño le metieron una consolación de humillación, una consolación camuflada en gratitud. Esa es la palabra. Entonces, por un lado, David tenía el Espíritu de Dios, pero por otro lado, David tenía una gratitud, tenía un compromiso de gratitud. Pero ese compromiso de gratitud más revelaba ¿qué? Más revelaba la consolación impuesta, la gratitud impuesta, la consolación de humillación, la gratitud de humillación, la gratitud de imposición, la gratitud de vergüenza, la gratitud de
Entonces, ¿por Marquito, qué? Digan. es como cuando uno pone la gratitud como una deuda, como te debo un favor, como te debo eso, una gratitud en forma de deuda. Claro. Entonces la gratitud, entonces aquí él está endeudado. Aquí lo resulta ser que él muestra, en el caso de David, muestra que hay un compromiso, muestra que hay un pacto de aquí, muestra que hay una falsa unidad. Y Dios le está mostrando a través de los acontecimientos qué es lo que le impusieron aquí. Entonces, ¿qué le impuso Hanún? ¿Qué le impuso Nahás? ¿Qué le impuso? Sí saben quién es Nahás, ¿no? Nahás, ¿qué significa Nahás? Sí sabemos, ¿verdad? Nahás, Serpiente. serpiente, ¿sí? Serpiente, serpiente. Y resulta ser claro que la serpiente hasta Moisés, tenía gratitud a la serpiente, o mejor dicho, hasta Moisés tenía un compromiso con Nejustán, un compromiso por resolver. Bueno, mire, ¿qué produce este compromiso? ¿Qué produce? ¿Qué le dice Dios? Les rasuró por la mitad de la barba. Les cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. ¿Qué le parece? ¿Qué tipo de consolación tenía él? ¿Qué tipo de consolación tenían ellos? ¿Qué tipo de consolación tiene la serpiente? ¿Qué tipo de consolación es la gratitud que no tiene un espíritu correcto? ¿Qué tipo de consolación es? Incompleto. Es como quitar la unción. Exactamente, exactamente. Entonces, el espíritu incompleto es un espíritu incompleto en los hijos, un espíritu incompleto aquí, bueno, un espíritu incompleto en David, porque ¿cuál es el espíritu incompleto? ¿Cuál es la consolación incompleta de David? La consolación del valle de sombra de muertes y la consolación de la vida verdadera. ¿Qué le parece? ¿Quién le metió al valle de sombra de muertes? ¿Quién le metió? Su mamá. Su mamá, de niño. Y después, de grande, ¿quién le metió? Sus compromisos, sus pactos. Sabe. Su consolación que se estaba dividiendo, su consolador que estaba dividiéndose entre Cristo y la serpiente. Y después, ¿con quién se fue a consolar? Entonces, ¿en dónde repercutió todo esto? ¿En dónde repercutió? En su hijo. ¿Por qué? Porque su hijo es el resultado de ¿qué? Es el resultado de David y la consolación. Porque ¿con quién se consoló David para tener hijos? No sabe. ¿Con quién se consoló? Con Betsabé. Con Betsabé, ya ve. Exacto, ahí nos vamos entendiendo. Entonces, ¿por qué se consoló con Betsabé? Porque en él había un problema de valles de muerte, había un problema de que había un problema de niñez. Entonces, ¿cómo trataba él a sus hijos? A la niñez de sus hijos. ¿Cómo trató David a la niñez de sus hijos? También de la misma forma que le trataron a él, con consolación. Le dieron todo lo que tenía que darle, pero no le dieron un verdadero consolador. Entonces ahí metieron una consolación que después también se fue convirtiendo en humillación en su propia casa. Pero ¿en dónde empezó todo esto? Empezó con Betsabé. ¿En dónde empezó? Empezó en la consolación. Por eso, ¿qué hace la consolación? ¿Para qué es la consolación? ¿Qué hace la consolación? ¿Qué hace el espíritu de consolación? ¿Qué hace el espíritu de consolación? Ahora, ¿para quiénes es la consolación? ¿Para quiénes? ¿Para los que están en el valle de sombra de muerte? ¿Para quiénes? ¿Para los que están llorando? ¿Para quiénes? ¿Para los que están de luto? ¿Para quién es la consolación?
¿Para quién debía ser la consolación de David? ¿Para quién debía ser la consolación de David? Bueno, ¿a dónde llevó la consolación? Que tienen sacerdocio. ¿A dónde llevó la consolación David? ¿A dónde le llevó el consolador David? Al punto de humillación, Marquito. Exacto, exacto. Gracias, Fabricio. David llevó la consolación a la muerte. Llevó la consolación. Escuche, vamos por Fabricio. Primero la consolación la llevó a la humillación. Pero de la humillación le llevó a la muerte. Le llevó la consolación, le llevó ¿a dónde? La llevó a un territorio, al territorio amonita. ¿A dónde más le llevó la consolación? La sacó de Jerusalén para llevarle al valle de sombra de muerte, para llevarle a la serpiente, para llevarle a un territorio extraño, para llevarle a donde no debía. ¿Y qué hizo la consolación? ¿Qué hizo? Exacto. Entonces, ¿quién le desnudó? Entonces, ¿qué hizo la consolación? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? La consolación. ¿Qué hizo? Le permitió ver esos muros que había. Gracias, Erika. A mí le permitió ver esos murazos. Entonces, la humildad de David se enfrentó con esos murazos. ¿Qué más le mostró? ¿Qué más le mostró? Por eso los terminó mandando a Jericó, Marquito, por esos muros. No. ¿Qué hace? Mire, la consolación, escuche. La consolación. Falta de completamiento. Exacto. Por eso. Exacto. Le mostró medias barbas. Entonces, ¿por qué la mitad de la barba? ¿Qué es la barba? ¿Para qué es la barba? Mucha nunca ha sabido por dónde baja la unción de Aarón ni nada de eso. Media unción. Los vestidos. Medios vestidos. Las caderas. Medio ceñimiento. Entonces, ¿por qué Dios permitió todo eso? ¿Sí? ¿Para qué? Para mirar los muros, como decía, y para mirar dos cosas que son importantes. Lo que se mece y lo que tambalea. Ahí sí. Entonces, aquí, ¿qué pasó con lo que tambaleó? ¿Qué tambaleó aquí? ¿Qué empezó a tambalear aquí? ¿Qué tambaleó? ¿Quién tambaleó? La bondad. David, su posición. Tambaleó su reinado, tambaleó sobre todo, tambaleó su consolación, tambalearon sus muros, por Dios, dejó. Entonces sus verdaderos muros, los muros del Espíritu, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Dónde está? ¿Dónde estaban los muros del Espíritu aquí? ¿Acaso los muros no le protegieron siempre? ¿No le debían proteger siempre? ¿Dónde están los muros? ¿Dónde está el mecimiento? ¿Dónde está la leche y la miel? ¿Dónde está la mantequilla? ¿Dónde? Tambaleada. Entonces, esto le permitió mostrar cuán tambaleante era David y cuán tambaleante comenzaron, porque a partir de este acontecimiento, a partir de esta consolación, mostró lo tambaleante de David, lo tambaleante de Jerusalén, lo tambaleante del pacto, lo tambaleante del reino. ¿Y qué pasó con todo lo tambaleante? ¿Qué debía pasar con todo lo tambaleante? ¿Qué debía pasar con todo lo tambaleante? Bueno, mucha teología o mucha Biblia, o le aterrizamos. Primero, ¿qué pasa con lo tambaleante? Ketty, ¿qué ha pasado con lo tambaleante en esta fecha, en este tiempo? ¿Qué ha pasado con lo tambaleante?
Es inestabilidad y no saber a dónde ir. Ha tambaleado más, inestabilidad. Muy bien. Carlos, gracias por acompañarnos y siempre por darnos la alabanza para no tambalear. ¿Qué ha pasado con lo tambaleante? Bueno, en lo tambaleante se ha venido a estabilizarse. Ah, gracias, Carlos. Lo tambaleante nunca se estabiliza, Carlos. Lo tambaleante a nosotros nos hace tambalear para movernos y tratar de estabilizarnos. Pero, si ve, lo tambaleante nunca se estabiliza. Eso, ¿qué pasó con lo tambaleante? Empezó a caer el dominó por este espíritu de consolación. El dominó le hizo tambalear a David, le hizo tambalear a su pacto, le hizo tambalear a su reino, le hizo tambalear a sus muros, le hizo tambalear a sus hijos, le hizo tambalear a su familia, le hizo tambalear a su reino, le hizo tambalear todo lo que hasta ahora está tambaleante y no ha dejado de tambalear y no ha dejado de temblar y no ha dejado de venirse abajo y no ha dejado producto de esto. Entonces el problema de Betsabé, ¿cuál es el problema de Betsabé? Es la consolación, porque David se consoló con ella, pero ¿en dónde empezó el problema de la consolación? No empezó con Betsabé, sino empezó ¿con quién? Entonces, ¿para qué le mostró Dios lo tambaleante? ¿Para qué le mostró esa consolación Dios? ¿Para qué? ¿Por qué le dejó? ¿Por qué no le protegió Dios? No fue con los muros Dios. Y le dijo, y no fue con el espíritu. Y le dijo, ve David, ve, por Dios no hagas esto. Ve, yo soy tu muralla, ve. ¿Por qué le permitió eso? ¿Por qué? Para que derribe esos muros y construya los verdaderos. Amén. ¿Para qué? Para que derribe su niñez, para que derribe la humillación de su madre, para que derribe el tambalear de su padre, para que derribe todas esas fortalezas, para que derribe. ¿Y para qué? Para que vuelva al Consolador. Entonces, cuando le enviaron cuando le enviaron ahí por la mitad, ¿qué le estaba mostrando Dios? Mira, yo no soy ese consolador. Mira, con esa consolación, no saques tu consolación. Tu consolación métele a la vida, tu consolación métele a Jerusalén, tu consolación métele a tu barba, tu consolación métele a tu unción, tu consolación métele a tu armonía, tu consolación métele a tus hijos. Y para de meter la consolación externa, para de meter la consolación que ya se te metió a ti y que ahora te está haciendo tambalear. Entonces Dios, en lugar de decirle estás tambaleante, Dios le dijo yo estoy más firme. ¿Qué debía haber hecho David? Debía haber parado. Entonces debía haber hecho murallas. ¿Ah? ¿Cuándo fue más tambaleante el reino de David? Por fechas. Bueno, seguimos con esta prédica o si no usted, solo le doy el dato. En el mes séptimo, mes sexto y mes séptimo, fue uno de los tambaleos más grandes que vivió David. ¿Producto de quién? Producto. Pero esa prédica... ¿ah? De una falsa consolación. Producto de una consolación y producto de un espíritu ahí, de un mal espíritu que siguió rondando, que vino acarreando desde tiempos de Saúl. Pero bueno, dejémosle eso para continuar con David. Gracias. Entonces, ahora sí, yo le pregunto, ¿qué cosas están tan valientes? ¿Quién le hace tambalear, como decíamos? ¿Quién le hace tambalear en su casa? Tambalear para que se evite la humillación. ¿Sí? No está aquí. Corrijo. ¿Cuántos están tambaleando las cosas? Lina, tambaleándose.
Carlos, tambaleándose. Daniel, tambaleándose. Alexandra, ¿algo quiere mencionar? Sí, yo estoy tambaleando. Sí, tambaleando. Sí. Daniel, tambaleando. Fabricio, tambaleando. Mía, tambaleando. Katia, bueno, ¿quién no está tambaleando? Marquito, ¿qué es tambalear? Perdón, que la pregunta sea bien fácil. Tambalear, tambalear. Pues, gracias. Es lo contrario de mecer, porque el mecimiento, nuevamente, nuevamente, el sacerdocio. Tambalear es la falsa apariencia de mover espíritu, la falsa apariencia de mecer. Entonces, si Dios nos está enseñando a mecer, es para que mesamos y para que haya muros. Y esos muros resistan justamente estas cosas, porque resulta ser que el que le está meciendo, ¿quién es? El que mece es el consolador. Pero el que hace tambalear, el tambaleante, ¿quién es? El tambaleante es el que hace tambalear las cosas, el que está haciendo tambalear las cosas, el que les hizo tambalear las cosas, el que le hizo tambalear las cosas a David. ¿Quién es? Es la serpiente. ¿Sí? Entonces, la serpiente, lo que le hace tambalear es para que usted, obviamente, se agarre de la primera cosa que se estabilice o se atranque, o se encarcele, ¿qué se podría decir? O se consuele, esa es la palabra. Se consuele con el chupete en la boca y diga, ay, estaba de luto, ay, estoy llorando, pero listo, no acepto que soy un mecedor, sino acepto que simplemente ya no quiero tambalear. Pero eso le da estabilidad. No, el Espíritu de Dios es murallas y es por eso hoy es el tiempo de las murallas hasta el día miércoles. Pero para eso es lo que usted tiene que ver, la cantidad de cosas que se han tambaleado, la cantidad que se están tambaleando y que le están diciendo, hey, no pares de construir, hey, mira, el mundo es tambaleante, mira, ese espíritu consolador, mira, se están consolando, se han consolado con chupetes, mira, con la muerte, con las lágrimas, se han enjugado las lágrimas, pero eso no soy yo, porque el Espíritu, el verdadero consolador, ¿qué hace? El verdadero consolador, ¿qué? El verdadero consolador tiene a dos consoladores, al que hace murallas y al hacer murallas, está hablando de que construye y al hacer murallas necesita las murallas de mantequilla para poner los cimientos, para poner el teroa, pero necesita también la vara. ¿Cómo era la vara? No sé, contesta tu pregunta, Sergio. Entonces nosotros, nuestra niñez, la niñez humana sin el espíritu, todos los niños vienen con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza de Dios. Por eso los niños son el ejemplo más grande de tambalearse. ¿Para qué? ¿Para qué tambalean y para qué se tambalean los niños? Para buscar que les enseñen a mecer y para que nosotros mesamos lo que ellos están tambaleando. Pero si no has aprendido a mecer, la niñez, ¿qué se va a convertir? En una juventud tambaleante. Y la juventud tambaleante, ¿qué va a mostrar? Dos tambaleadores, al hijo tambaleante y al papá tambaleante. Y ahí ninguno de los dos ha aprendido a mecer. Entonces, ¿quién nos ha enseñado a mecer? Siempre el Espíritu de Dios nos ha estado ahí meciendo y nos ha enseñado a mecer. Pero el mecer, pensamos que, a ver, yo te meso, a ver, yo te... Entonces el mecimiento sin murallas no es mecimiento, eso es lo que está diciendo Dios. Porque el mecimiento es rodeamiento. O sea, yo creo que estoy ahondando un poquito más de las cosas que ya hemos estado viendo, pero no sé si eso te ayuda, Sergio, porque me parece que me estoy recalcando en cosas que ya... No, Marquito, Sí, sí, me ayudó. Por eso uno trata de generar un shock tan fuerte en la juventud. Nuevamente, el consolador mece, Emanuel mece, ¿sí? La naturaleza humana cananea, la humillación tambalea.
Pero Emmanuel separa, Dios en medio de nosotros, separa de la leche y la miel, hace mantequilla, que eso es mecimiento, leche y miel, mantequilla y miel, que eso es verdaderas murallas. ¿De qué le protegieron a David? Ahora sí, yo te pregunto, ¿de qué le protegieron a David el Consolador? ¿De qué le protegió? ¿De qué le protegió? ¿Acaso sus hermanos no le mecieron? ¿Acaso no le hicieron tambalear? Les ¿Acaso protegió del falso de qué le Porque protegieron? conocimiento que tenía. hasta su propio padre cuando le dijo como que él es el menor de todos y no, no te lo presento porque A ver, ¿le quisieron o no le quisieron matar a David? ¿Iba a las guerras o no iba a las guerras David? Su papá y su mamá, su papá le tenía guardado escondido, ya le tenía alejado de la casa o no estaba alejado de la casa. Sus hermanos, ¿le hacían tambalear o no le hacían tambalear? Sí. Su mamá le hacía tambalear. Y sin embargo, ¿por qué nunca le pasó nada a David? ¿Por qué? Hasta este acontecimiento. ¿Por qué? Porque tenía un Porque tenía porque antes de todos que esos ya tenía estaba vara y callado como arrodillado. pastor. Porque tenía consolador, porque tenía consolador. Y él desde niño también aprendió a mover espíritu. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Aprendió a despertarse en el espíritu. Aprendió a despertar el espíritu. Aprendió pastorado. Y para ser pastor, ¿quién le enseña el pastorado? El pastor, pues. El pastor. Entonces, se da cuenta hasta que viene este acontecimiento. Y cuando viene este acontecimiento, ¿qué pasó cuando viene este acontecimiento? ¿Qué ingresó a su vida? Muerte, dolor, llanto. Espías, entraron o no entraron espías. La Betsabé era o no era espía. Entró o no entró una falsa consolación. Sí. ¿Comenzaron o no comenzaron los problemas adentro de Jerusalén? Bueno, todas las cosas, pues porque de ahí entró la muerte y de ahí entró todas las situaciones. Eso usted sabe, eso ya hemos ahondado en la historia. Pero lo que quiero mostrarle es al otro consolador. Entonces, aquí usted ya ve el espíritu de consolación, el espíritu de mecimiento. ¿Sí? El de tambalear. Pero aquí falta otro escondidito aquí. Segunda de Samuel 10:6. ¿Qué pasó? ¿Cómo eran los hijos de Amón? Al ver los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, ¿cómo eran los hijos de Amón? En esa frase. Lo que quiero señalarles que lo que ellos están diciendo es, nosotros tenemos la capacidad de hacernos odiosos ante los demás. Ah, sí. ¿De dónde saca esto de ser odiosos? Entonces, ¿qué tenían ellos? Ellos tenían un agradecimiento, pero por detrás eran odiosos. ¿Qué significa que sean odiosos? Deme otra versión para ver si estamos de acuerdo. ¿Qué significa que sean odiosos? ¿Otra versión? Odiosos también tengo yo. Ajá. Déjeme ver en otra. Yo también tengo Dios. Odiosos. Odiosos. Nadie tiene Yo también. otra cosa. A ver, veamos. Odiosos. Marquito, perdón, ¿qué versículo dijo? De segunda Ahí Samuel mismo un 10. poquito más abajo. Ahí mismo un poquito más abajo. Yo tengo una versión que dice, ellos habían ofendido a David. Dice, no, odiosos.
Vamos. Vamos a esta palabrita, oh Dios. Isaías, este es un versículo que todo mundo sabe. Pero veamos que aquí tenemos también. Aquí hay una versión que dice convertido en enemigos de David. No, ahí sí, esa sí es muy masticada. Necesitamos de esas versiones crudas, de esas necesitamos. Pero no se preocupe. Dice Isaías 5:2. Escucha. Uy, cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña, Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La acabó por todas partes, quitó sus piedras y las plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ellas y también excavó en ellas un lagar. Esperaba que produjera uvas. Marquito, Pero lo que produjo, en lugar de producir uvas, ¿qué produjo? Hay sí versiones. ¿Qué produjo? don Marquito, tengo una versión que en el Diga, versículo dice, se volvieron hediondos. exactamente. Se volvieron apestosos. ¿Y de dónde viene este olor apestoso? Por eso le decía, ¿de dónde viene este olor apestoso? Isaías esperaba que produjera uvas, pero ¿qué produjo? Adri, esa misma versión que usted tiene, ¿qué produjo? No, apestoso, Nancy, apestoso. Un olor apestoso. Ajá. Isaías 12, ¿qué era? Isaías 5:2. Ah, ¿Produjo uvas qué? Adri, esa versión que usted tiene de... Silvestres. ¿Uvas qué? Silvestres. Silvestres. Yo también tengo silvestres, pero no son silvestres. Ajá. Uvas silvestres. ¿Qué produjo? Adri, tal vez esa versión, Isaías 5:2. Y yo tengo que produjo uvas de mal olor. Exacto, Lina, exacto. Adri, vamos con la de Adri. Ya, espéreme, Marquito, porque tengo que buscarle, porque es una versión ortodoxa judía. Ya ve, por eso es ortodoxa. Pero Lina, si ve, eso es lo que dice. Entonces dice, ellos dicen, uy, nos hemos vuelto apestosos ante David. Y resulta ser que, ¿qué tenían? ¿Tenían un olor agradable o siempre fueron apestosos estos espías, estos agradecidos? Entonces, pero con David, ¿cómo se portaban? Pucha, con David eran los más espirituales. Y con David le hacían le daban los mejores consejos, los mejores. Pero todo esto era camuflado. Le daban la consolación que le gustaba, la consolación que les gusta a todo mundo. Entonces, la consolación, hijito mío, uy, eres el mejor, uy, eres lo máximo, eres pucha. Pero si usted le da esa consolación sin el consolador, ¿sí? ¿Qué le va a devolver su hijo? ¿Qué le va a devolver? Mal olor. No. No, La niñez, tambaleo, exactamente, tambaleo. Y por cada vez que el niño se tambalee, ¿qué está pidiendo? Está diciendo, por Dios no quiero ser apestoso, por Dios no quiero ser humillado, pero tampoco quiero ser sobreprotegido. ¿Quiero ser qué? Quiero ser mesudo. Quiero que me mesas, quiero que veas qué es lo que soy. Y quiero que me separes de lo cananeo. Me separes de lo cananeo, porque yo fui hecho para ser mecido y para aprender a mecer. ¿Sí? Entonces, ellos dijeron,
Ahí revelaron el Salmo 23. ¿Qué dijeron? Ahí revelaron a su verdadero consolador. ¿Cuál es su verdadero consolador? La vid de Sodoma y Gomorra. Apestosa. La vida apestosa, gracias. La vida apestosa. Y la vida... Venga acá, venga acá, venga acá. Bueno, nada vos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, ahora sí resumimos, ¿verdad? ¿Qué es el consolador? ¿Qué es el consolador? ¿Quién es el consolador? El consolador es Ejad, que por un lado muestra los muros, pero por otro lado muestra la vida verdadera. Y en medio de eso muestra el sacerdocio. Entonces, el medio sacerdocio, las medias barbas, las medias vestiduras, todo eso es humillación, la sobreprotección, todo eso, la falsa consolación, es desnudez. Humillación. No, es una bendición a medias, es una santidad a medias, es una casa a medias, es unos muros a medias. Por eso, pero para que todo eso usted ahí sí anhele o usted no se conforme con la mitad, Dios le muestra, dice, yo soy el consolador. Y el 25 se terminaron las murallas y en los cielos están terminando las murallas y no las murallas las viejas murallas, sino la renovación de las cosas que son las cosas que pertenecen a la consolación. ¿Qué cosas pertenecen a la consolación? La vid verdadera. Entonces, tu vara y tu callado me infunden consolación. ¿Cuál? Ratos, el que les lleva a la muerte, les lleva al luto, les lleva al pozo, les lleva al valle de sombra de muertes. Y Dios, en cambio, diciéndole, oye, ya deja de cogerte de ese, pues. Si yo lo que te estaba ofreciendo siempre es la verdadera consolación. Desde niño te estuve consolando, desde niño te mostré mi pastorado, desde niño te mostré mi cetro. Y ahora tú ya eres rey. ¿Y qué tipo de cetro tienes? ¿Qué tipo de cetro tenía entonces David a estas alturas? Tenía un cetro apestoso. Entonces, suelta ese cetro apestoso, suelta ese cetro apestoso, suelta ese cetro viejo, suelta esa vid vieja. Cada tiempo yo doy un fruto nuevo y hoy la consolación tiene que ser ejad por el cetro y por el mecimiento. Entonces, ya no quiero seguir hablando para que usted pueda desarrollar todo. ¿Cuántas cosas se pueden desarrollar de esto? Volvemos. Con este de Isaías que hemos de continuar, pero volvemos. Al ver los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, que se habían hecho apestosos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted se vuelve odioso? Porque también es la palabra. ¿Qué pasa cuando las cosas se vuelven odiosas? ¿Qué pasa cuando le caen mal, le caen todo encima? ¿Qué pasa? O por el contrario, ¿qué pasa cuando mece? ¿Qué pasa cuando da un fruto? ¿Qué pasa cuando toma el cetro correcto? ¿Qué pasa cuando sabe completar? ¿Qué pasa cuando sabe desarrollar? ¿Qué le toca hacer? Tiene que aprender a seguir meciendo, seguir completando, seguir mirando el completamiento, seguir mirando la obra de Dios. Por eso la obra de Dios no es una obra que saco de un lado, pongo en otro lado. No es una obra que sí,
te doy autoridad, te quito autoridad. No, es una obra de fruto, es una obra de producción, es una obra de construcción, es una obra de mecimiento, que cuando termina, Nunca. nunca. Entonces, ¿qué debía haber hecho? ¿Qué debía haber hecho David ahí? ¿Qué debía haber hecho ahí? Si usted hubiese sido David, ¿qué hubiese hecho? ¿Mes? Volver al mecimiento. Volver al mecimiento. Estoy oliendo mal. ¿Qué más? No estoy produciendo el vino correcto. No estoy cogiéndome del cetro correcto. Estoy oliendo. Entonces, ¿a qué estaba oliendo? David, ¿a qué estaba oliendo? A muerto. La casa de David, ¿a qué olía? A muerte, a duelo. ¿Sí? Las relaciones de David, ¿a qué olían? A muerte. Sus hijos, ¿a qué olían? A muerte. Y entonces, ¿qué es la muerte? La ausencia de consolación. Pero, ¿qué pide la muerte y qué pide el duelo? Laméntese. Pero la verdadera consolación, ¿qué le dice? Vuelve a la vida, vuelve al cetro, vuelve a la vida verdadera, vuelve, porque te estás haciendo odioso a ti mismo, ni siquiera tú mismo te aguantas del olor, y por eso David ni siquiera se aguantaba el olor, pues. Ni siquiera podía dormir, ni siquiera podía comer, ni siquiera podía pensar, porque las cosas huelen mal, pues, no huelen a fruto, huelen a muerte, huelen a estancamiento. Entonces, cuando más huelen, más el valle de sombra de muerte, no va a decir que me consuele Dios, pues no, sino con más razón, saber que tengo un cetro verdadero, saber que tengo un consolador verdadero, saber cuál es mi posición verdadera y decirle a estos pactos, decirle a mi niñez, decirle a todo esto que se está removiendo en mí, decirle, está bien, tambalece, cáigase, hágase lo que quiera, pero mientras se tambalee y se caiga y se haga pedazos, yo no voy a salvar ese muerto, pues. Yo no voy a seguir con ese pacto, pues. Yo no voy a seguir con esa humillación, pues. Yo no voy a seguir con esa actitud. Yo no voy a seguir agradeciendo y al mismo tiempo atacando. Porque ¿en qué se convirtió el agradecimiento? ¿En qué se convirtió el agradecimiento de David? ¿En qué se convirtió? Una falsa consolación. En lo mismo. Se convirtió la consolación de David, mire, la que recibió, después se convirtió en ataque, se convirtió en humillación. ¿Ah? Y después todo eso se convirtió en una corona que nunca se pudo sacar y que metió toda esa falsa consolación en su casa y comenzaron los muros de mantequilla a venirse abajo. O sea, sáquese esa corona, quítese ese pacto, o sea, deje de cargar ese muerto. Deje de oler. A uva silvestre no, a uva apestosa. Entonces no hay uvas silvestres, hay uvas apestosas. Entonces, las uvas apestosas, imagínese, por eso, un hijo de Dios, oliendo a mitad a Dios y mitad apestoso, ¿qué opina? Es más apestoso que lo apestoso del mundo, pues. ¿Por qué? Porque todavía tiene un olor mezclado y todavía se vuelve más odioso. Para usted mismo se vuelve más odioso. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita hacer? Otra vez, le toca mecer, le toca separar, le toca
ser niño, le toca ser humilde. Y por eso tenemos el día al que nos estamos acercando, al día de la humildad, de una humildad a medias. Entonces, mesa, haga muros y vuélvase a la humildad correcta. Eso es sacerdocio, eso es justicia y eso es consolación, pero con cetro. El consolador tiene cetro. ¿Y su cetro cómo se llama? Justicia. La vid verdadera, exacto. Cetro de justicia. Y eso es la vid verdadera. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama fruto. Eso se llama el bien amado. Amén. 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 ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos al mecimiento. Pero para el mecimiento necesitamos la vara. Y para la vara necesitamos lo mismo, botar esa vara apestosa. Lo mismo que le dijo, que le hizo hacer Dios a Moisés. Botar esa vara apestosa, cogerle con la cola, devolver a la vara verdadera y volver a tomar la cabeza de la vara verdadera en lugar de tomar la cola de la vara apestosa. ¿Le da sentido? Sí, Marquito. ¿Sí? 3 días, día miércoles. Y luego, el día miércoles de la noche, es el día de los muros, de la culminación de los muros. Pero ahora no solo sean completos, sino unos muros de jade. Y no sea solo un mecimiento a medio, sino un cetro completo, un jade completo, un consolador con los consoladores. Porque para eso vino el Espíritu, para eso nos dejó el Espíritu. Para que el Consolador, el Espíritu de Dios Consolador, nos guíe a la verdad. ¿Nos guía a dónde? ¿Al otro Consolador? Amén. Así que vamos al otro Consolador. Día miércoles, el día de completar los muros y de ir preparando ya el Yom Teruah, que son 5 días después. Y el Yom Teruah, la base del Yom Teruah, nuevamente es la consolación y es el Espíritu de Dios para poner los fundamentos de la piedra angular, que es Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a orar por nuestro nacimiento. ¿Sí? Ahora nuestro nacimiento necesita de una vara. Así que primero hay que soltar esa vara apestosa. Amén. Porque con esa vara apestosa y con nacimiento no tiene sentido. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, así Señor, como la señal que le diste a Moisés, hoy bendigo, Dios de los cielos, que hoy podamos cumplirla en David y la podemos cumplir en Cristo Jesús. Porque de la misma manera que tú derribaste en Justán, de la misma manera, Señor, que nos has dado, nos has mostrado esa vara de falsa consolación, nos has mostrado esa vara apestosa, en el nombre de Cristo Jesús, que caiga. Hoy soltamos como casa del lavar esa vara apestosa. Esa, Señor, que no mueve, sino esa que sacude. Esa, Señor, que no mece. Esa, Señor, que no saca mantequilla, sino esa que saca enojos, esa que saca iras, esa que saca pactos, esa que saca lástima, esa que saca humillación, esa que saca yugos, esa que saca imposición, esa que saca, Señor, cadenas, esa que saca, Señor, yugos desiguales, esa, o que saca, Señor, saca lo cananeo, lo moabita, la naturaleza humana, eso que saca, Señor, lo que Nahás quiso poner, esa en el nombre de Cristo Jesús, esa hoy que tú nos has concedido sea la descubierta de esa vara apestosa, esa caiga, Padre.
por cada vez que es estremecido, por cada vez que es tambaleado, por cada vez que esa, Señor, se ha convertido de agradecimiento, se ha convertido, Señor, en revancha, que se ha convertido, Señor, de perdón, se ha convertido, Señor, en ofensa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Porque esa no la aceptamos ni en nuestra niñez, ni en nuestra juventud. Porque no la aceptamos, porque no es parte de nuestro caminar, porque nosotros no nos hiciste para tambalear, porque Señor, el tambalear justamente lleva a los espías, el tambalear lleva a los ebrios, el tambalear lleva a las chozas, el tambalear lleva a la humillación, el tambalear lleva a la mitad. Pero en el nombre de Cristo Jesús, el mecimiento siempre nos llevará a lo completo. Y así como quitamos de esa vara, hoy, Señor, bendito seas, porque si David dijo, tengo mi vara y mi callado, mi vara y mi sostén, hoy en el nombre de Cristo Jesús podemos decir, tenemos a nuestro estandarte, tenemos a nuestro pan y tenemos a nuestra vid verdadera, por lo cual nosotros somos sus pámpanos en el nombre de Cristo Jesús, para que esos pámpanos produzcan, lleven oración, lleven unción, y la oración hoy, Señor, levante esos muros de esa mantequilla, Dios de los cielos, que derribó o que levantó, Señor, toda la protección, todo ese espíritu de fuego que nos rodea y que nos hace ser varón y hembra, y que nos hace ser prevalecedores en Cristo Jesús, para que ante esos muros, Señor, caigan los espíritus, caigan, Señor, la falsa consolación, y sobre todas las cosas, Señor, separe a ese falso consolador, a esas falsas consolaciones, Señor, y podamos aprender y podamos vivir lo que el Consolador nos hace vivir, la verdad, el camino, la vida, la edificación, la construcción y la vida verdadera. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, a través de tu Espíritu, que así, Señor, como nos diste la vara del Consolador, hoy nos das el Espíritu de nacimiento, y ese Espíritu sea muralla, y ese Espíritu, Señor, sea santuario, que mueve, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que mueve lo que se multiplica, que mueve, Señor, la plata del santuario, que mueve, Señor, la unidad, que mueve, Señor, los diezmos y las ofrendas, no los humanos, sino que mueve los tesoros verdaderos, que mueve, Señor, a tus hijos, que mueve, Señor, a mirar lo alto, a mirar lo mayor, y no lo que nosotros hemos levantado, que hemos confundido todo lo cananeo y sus murallas por la muerte. Porque en el nombre de Cristo Jesús, lo mayor es la humildad. Bendigo en el nombre de Cristo Jesús ese nacimiento de humildad, porque esa nos acercó a ti, porque esa nos ha acercado a la vara, al sustento, al pan y hasta la economía y hasta las cosas buenas. Porque ese siempre lleva la verdadera consolación de espíritu, de santuario, de tesoros, de edificación, de construcción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pastor, disculpe el tema de la Amén. prédica. Tema: el ejad de los consoladores. O mejor, la vara, perdón, la vara y la muralla, así se podría decir. La vara y la muralla. La vara y la muralla, a ver, la vara, la consolación de la vara y la muralla. La consolación de la vara y la muralla. Gracias, pastor. Bendición. Sí, ahí muchas gracias, Carlos, a ustedes. Gracias. Y que siempre la consolación de Dios con la que nos consoló nos permita llevar siempre esa vara de nacimiento y ese espíritu que hace de los muros impenetrables, pero los muros que edifican la casa de nuestro Dios y la verdadera humildad de nuestra niñez y de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.
Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor levante su rostro, tenga misericordia de ustedes, que el Señor alce su rostro, refleje su luz, y la tierra del Shalom de Cristo Jesús hoy sea la tierra del Consolador que nos lleva al verdadero Consolador, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos.